Muy buenas a todos. No he metido la pantalla de espera porque me he enredado buscando el guión y he visto que ya llevabais 30 segundos esperando y he pensado que quizás no debierais de estar tanto tiempo esperando para un vídeo de estas características que yo sé que tiene su público, pero tampoco tiene tanto público como el que tiene el resto de vídeos de este canal. Pero después de muchísimo tiempo, bienvenidos, bienvenidas al Castillo de Lord Guzmán y a su sección más intelectual, ¿vale? Bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca de Lord Guzmán, este pequeño espacio donde siempre os recomiendo libros de todo tipo de temáticas, pero normalmente intento centrarme en la temática de algo que tenga que ver, pues, por lo menos con la fantasía, con el rol, con el friquismo vario, ¿vale? Y vamos a cerrar una trilogía. Vamos a analizar El héroe de las eras, el tercer libro de Mistborn o Nacidos de la Bruma, ¿vale? De Brandon Sanderson. Y como siempre, en cada uno de los vídeos que hago de la biblioteca de Orgumman, pues va a haber dos espacios bien diferenciados. Un espacio en el que voy a intentar hablaros un poco del libro sin spoilers. Y otro espacio en el que voy a hablaros del libro con spoilers, ¿vale? Bien, pues como ya habéis notado, acabo de cerrar el último libro de la trilogía original de Mistborn. Acabo de terminar El héroe de las eras. Y quiero hablaros de él con calma, ¿vale? Porque es de esos libros que te dejan, a ver cómo deciros, que te dejan con sensaciones encontradas. Si lo podemos decir que con sensaciones encontradas, ¿vale? Hay cosas del libro que me han encantado, hay cosas que se me han hecho bastante cuesta arriba. Y El héroe de las eras tiene un final que hay que masticar con tranquilidad, ¿vale? Este vídeo, como siempre, va a estar dividido en dos partes. La primera parte sin spoiler, para aquellos que no lo habéis visto, no habéis leído la novela y queréis saber si merece la pena empezarla, teniendo en cuenta que es la tercera parte de una trilogía. Y una segunda parte ya con spoilers totales, ¿vale? Donde nos meteremos ya y abriremos el libro en canal y hablaremos del final, de Vin, de Sasset, de los Kandra, de todo, ¿no? Que os sonará cuando lleguemos a esa parte. Os avisaré muy claramente cuando empieza la zona de spoilers, así que quedaros tranquilos que en el momento en el que empiece la zona de spoilers haré una pausa, como suelo hacer, para que podáis pausar el vídeo, marchaos si queréis, y dejarlo ahí en pausa para cuando hayáis terminado la novela, regresar otro día y terminar de ver mi parte con spoilers y analizar si vuestras sensaciones son similares a las que he tenido yo o tal vez no, ¿eh? Vamos a empezar con el primer bloque de nuestro vídeo de la biblioteca del día de hoy, hablando haciendo un pequeño análisis sin spoilers de este Héroe de las Eras, este tercer libro de la trilogía de Mistborn, de la primera trilogía de Mistborn. Bien, el contexto rápido, ¿vale? El héroe de la Eras es el cierre de la trilogía original de Mistborn, ¿vale? Es decir, es la continuación directa del Imperio Final y del Pozo de la Ascensión, ¿vale? Coge toda la trama que hemos ido desarrollando durante el Imperio Final y el Pozo de la Ascensión y lo lleva a su conclusión final. En él, Sanderson vuelve a manejar varias tramas en paralelo que confluyen al final en un evento final eh, súper chungo y súper guapo, ¿vale? Pero también difícil de pillar, que ya hablaremos de él. Y digamos que le da un cierre a este bloque de la historia de que sería como el génesis de este universo que creó de Nacidos de la Bruma, para luego poder, más adelante, como realmente hizo, desarrollar otras historias dentro de esta cosmología, de esta ambientación y de este universo, ¿vale? Las tramas, sin destripar nada, yo las he dividido en cuatro principales. Puede haber alguna subtrama más chiquitita por ahí, pero para mí son las tramas de Ellen,
el rey convertido en algo más, ¿vale? Porque ya sabéis lo que pasó al final de la segunda novela, ¿vale? Que lidiará tanto con el hecho de tener que gobernar el imperio como con la crisis que se viene encima por todos los acontecimientos que se están desatando en el mundo. Tendríamos como segunda trama en importancia, yo creo que incluso es la más importante de todas, la trama de Vin, que Vin sigue siendo la protagonista de la novela, que cada vez está más al límite de lo que puede hacer y de lo que significa lo que es ella para el mundo. Luego tendríamos la trama de Fantasma, ¿vale? Un personaje secundario que aquí gana muchísimo peso dentro de la trama por circunstancias que le pasan y que le hacen convertirse en una especie de héroe. Tendríamos la trama de Saced, el terrizano que carga con su propio duelo después de algo que sucedió en la segunda novela y del que hablaremos de la zona de spoilers, y su propia búsqueda de respuestas, aquella que no encuentra dentro de las 100 o 200 religiones que se sabía de memoria el colega, ¿vale? Y como anexo, pero no por ello menos importante, de hecho para mí es la trama de tramas, la trama de Tensun. Me hace mucha gracia los nombres de los Kandra, una barbaridad. Porque estaba Oreseur o Oresun y Tensur. Creo que era Oreseur y Tenseur o una cosa. Me flipaba porque decía tú, coño, me imaginaba yo el hijo de una galleta Oreo, ¿sabes? Para el nombre de Oresun. Bueno, Tensun es un Kandra, ¿vale? Que nos va a abrir en canal en esta novela el enseñarnos toda la cultura de los Kandra y la sociedad de los Kandra, cómo se comportan, cómo son y de dónde viene, de dónde procede, ¿vale? Que hasta ahora solamente lo habíamos visto como refilón. De hecho, Tensun en la novela, en la segunda novela, era como el aliado de Vin, luego con la traición, pero luego digamos que hizo bueno, tenía que la estaba traicionando, pero al final se arrepiente porque le había caído amistad con ella y decide ayudarla, en fin, se redime por todo lo que había hecho. Me parece un personajazo. Y sinceramente en la parte de spoiler ampliaremos más, que solo suelto estas pequeñas píldoras de la segunda novela. Me parece que toda la parte de los Kandra fue la que más me voló la cabeza y la que más me gustó. Por tanto, hay 5 personajes, 5 perspectivas, 5 ritmos distintos. Y es ahí donde quiero pararme. Porque al menos para mí, no todas me han funcionado igual de bien. Aquí hablo de mi experiencia como lector, ¿vale? Y voy a ser sincero con respecto a lo que yo he sentido y la percepción que yo he tenido de la novela conforme la he leído, ¿vale? A mí el libro se me ha hecho excesivamente largo en algunos tramos. No en líneas generales, pero sí en algunos tramos. No ha habido algunos tramos auténticamente soporíferos. De estirar el chicle, una auténtica barbaridad. Hay tramas y tramas, evidentemente. Hay tramas que me las he bebido y hay tramas que de verdad es como cuando te haces un coracao con 700.000 grumos, pero grumos como el mando de grande, o sea, que no entran, que necesitas agua para hacer que esos grumos entren. Pues eso es lo que me ha pasado, ¿no? Y eso que a mí me gustan los grumos en el colacao, pero bueno. También os adelanto, sin entrar en detalle de momento, que el tramo final de la novela me generó mucha confusión. Me quedé bastante loco. O sea, me iba a petar una vena con el final de la novela. ¿Vale? Hay un momento de la resolución en la que Sanderson decide jugar fuerte con conceptos bastante abstractos, ¿vale? Muy cósmicos. Y a mí particularmente me costó seguir del todo lo que estaba pasando, por qué estaba pasando. Y el hilo de la historia, de verdad,
me estaba dejando bastante perdido. Le doy mérito a la ambición, pero como lector no llegué a sentir con claridad, como con la claridad con la que yo esperaba, por así decirlo, el cierre de esta trilogía. Eso sí, los Kandra, sin decir nada más, por ahora, quedad con esas palabras, porque para mí ha sido de lo mejorcito del libro. Veredicto sin spoilers y para finalizar este bloque one. ¿Se puede leer esta novela independientemente? Sinceramente no. Es el cierre de una trilogía, bebe mucho de los libros anteriores, hace muchas referencias a los libros anteriores y si no vienes con los deberes hechos a este tercer libro, se te va a atragantar. ¿Merece la pena? Sí. Con matices, que explicaré en la parte con spoiler, aunque si queréis un pequeño adelanto, los matices son el ritmo. El ritmo de la novela en ocasiones decae muchísimo, muchísimo. ¿Es el mejor libro de los tres? Ahí tengo sentimientos encontrados, ¿vale? También os lo voy a ampliar en la zona de spoilers, pero tengo sentimientos encontrados porque la primera de las tres novelas para mí fue sin duda un descubrimiento y yo tengo que decir que para mí fue la mejor de todas, ¿no? La segunda se hizo muy larga, muy pesada el tema del asedio a la ciudad, a Luzandel, ¿vale? La ciudad principal de ellos. Y la tercera, ya digo, durilla, ¿eh? Durilla. Entonces, yo si tuviese que poner un ranking, estaría a lo mejor en segundo lugar, porque incluso aun siendo durilla, creo que ha sido más interesante que la segunda. La segunda es la peor, con diferencia, de las tres novelas, pero con diferencia. Se hace muy pesada de seguir. Todo el tema del asedio se me hizo muy pesado. Todo el tema del politiqueo, del asedio. Las únicas partes interesantes eran cuando Vin y Said se encontraban y todo lo que había de relevancia entre ellos dos, entre los nacidos de la bruma, que para eso se llama la novela Los nacidos de la bruma, no los nacidos de la política, ¿sabes? Porque es que el resto de la novela de la segunda era politiqueo y cómo darle la vuelta a las leyes para conseguir que me hagan caso, que no sé qué, que no sé cuánto, y hay un ejército asediándote y otro ejército asediándote, y cómo podemos hacer esto y cómo podemos hacer otro. Un coñazo. Esta tercera, pues tiene un poquito de todo. Y como tiene un poquito de todo, y hay partes muy malas y hay partes muy buenas, realmente muy buenas, incluso mejores que las de la primera novela, yo la subo un escalón y la coloco la segunda de las tres. ¿Vale? Pero para mí la mejor novela, sin duda, fue la primera. Y dicho todo esto, señoras y señores, vamos a empezar en el bloque 2, zona de spoilers, alert, alert. Tenéis 20 segundos, menos 15 segundos, para decidir si queréis quedaros o no. Y si no, nos vamos al bloque 2. Seguís ahí, ¿no? Muy bien. Advertido lo he. Cambio de plano. Señores y señores, zona de spoilers. Vale. Tras la última oportunidad que os he dado para salir y que no os destripe nada, si seguís aquí es que queréis entrar en detalle conmigo, así que vamos allá, hilo por hilo. Vamos con la trama de Ellen. Ellen es el líder, el peso del liderazgo, ¿vale? Y su relación con Vin es uno de los puntos neurálgicos de toda la parte de la trama de Ellen. El problema es que a Ellen lo transforman en una especie de nacido de la bruma muy poderoso, o al menos te quieren dar a entender que es casi igual de poderoso que Vin. Y durante toda la novela, salvo en el capítulo del 1 al 5, vamos, los 2-3 primeros capítulos,
Eren no demuestra ser un nacido de la bruma superpoderoso nada más que en un par de ocasiones. El resto del tiempo va a remorque de las cosas que pasan a su alrededor, va a remorque de lo que le pasa a su mujer y se dedica a ir a un par de bailes de salón con ella y de hacer un debate político con el líder de una de las ciudades que están asediando. Eren en esta novela decide que todos los recursos deben descentralizarse en el imperio. No se convierte precisamente en uno de los líderes más justos del mundo, tal y como él nos había mostrado que era ese personaje tanto en la primera como en la segunda novela. Porque decide que lo mejor es yo te quito todo lo que tú tienes ahí y me lo llevo a mi ciudad. Con mi gente. Pero ojo, que no te hago la guerra ni te estoy puteando, ¿eh? Que tú te puedes venir conmigo también si quieres. Pero tu ciudad a partir de ahora es mía. Y lo que tiene tu ciudad, de los recursos que tenga tu ciudad, es mío. Porque es que da la puñetera casualidad de que el sol solo sale donde yo vivo. Y como solo sale donde yo vivo y solo se puede cultivar donde yo vivo, tus recursos, para mí. Y para mi huevo. ¿Dónde está el Eren reflexivo, súper legal, súper abierto a ser el rey más justo de la historia que nos habían definido tanto en la primera como en la segunda novela? ¿Cómo puede cambiar tanto una persona simplemente por casi morir y convertirse en un nacido de la bruma? Y además, bueno, aquí controla ejércitos del... Colos, que son los bichos que salen en la portada, lo que estáis viendo en la portada, que tienen como, que son enormes, de ojos rojos, ¿vale? Que son grises, que crecen muchísimo. Pues se hace súper poderoso. Pero solo demuestra que es súper poderoso, ya digo, en el capítulo 1 o 2, y en una parte más o menos a la mitad de la novela, después de leerte casi 700 páginas, donde él vuelve a controlar a un montón de colos para intentar defender otra ciudad. Son las dos únicas veces donde realmente Eren demuestra ser un nacido de la bruma tan poderoso como Vin dice que es, porque dice que es casi tan poderoso como ella. Pues yo no lo vi. Sinceramente. No lo vi. No vi yo esos superpoderes de Eren. El final de Eren no pudo ser más duro. Tampoco os voy a decir cómo muere, pero sin duda tiene un final muy duro para haber sido un personaje que podría haber sido casi tan importante como Vin, y que de hecho en algunos puntos te lo quieren vender como casi tan importante como Vin, y en otros yo simplemente lo veo como alguien que intenta, todo lo que intenta hacer para gobernar y para ser un buen gobernante, lo que hace es cagarla cada vez más, ¿sabes? Y al final se convierte en un emperador que sí que toma decisiones que él cree que son justas, pero realmente está actuando como actúan todos los emperadores, que es centralizando el poder en su ciudad natal. La trama de Vin. Esta sí que tiene chicha. La trama de Vin es su arco hacia la ascensión y lo que significa convertirse en un vínculo entre preservación y ruina. Conservación y ruina, o preservación y ruina, son los dos entes cósmicos que se disputan el control del universo, ¿vale? Esta parte del Cosmer, ¿vale? Del universo de Mistborn. Ninguno de los dos puede crear por sí solo. Uno solo puede conservar, ¿vale? Y el otro o preservar, y el otro solo puede destruir. Y llevan en conflicto durante miles de años. De hecho, en los últimos miles de años, preservación consiguió contener la ruina gracias a lo que había hecho el villano de la primera de las novelas, ¿vale? El enfrentamiento final que tiene Vin contra Ruina es quizás de las cosas más difíciles de leer que yo he leído en mucho tiempo, por el simbolismo, por todo el tema del enfrentamiento de prácticamente dos dioses entre ellos y de cómo combaten entre ellos. Me costó muchísimo trabajo seguir esa parte de la trama, ¿vale? Este es el punto que más me confundió. Vin, para obtener la divinidad, primero
pasa por muchas cosas. Y hay en el momento en el que obtiene la divinidad es cuando yo de verdad no entendí cuando lo hizo. Vin obtiene la divinidad después de haber estado encarcelada, de haber se dado cuenta de que las voces de su hermano que siempre escuchaba en su cabeza diciéndole eres lo peor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque tú no eres nadie, porque no sé qué, no sé cuánto, realmente no eran las voces de su hermano, sino que era Ruina intentando confundirla, porque Ruina había detectado que ella era el héroe de las eras, aunque con matices que luego explicaré. Cuando Vin obtiene la divinidad, después de liberarse de ese cautiverio por este seguidor del ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el malo de la primera. El emperador, ¿vale? El ser inmortal, ¿vale? Que seguían en el Imperio Final. El gran legislador, creo que se llamaba, o una cosa así. Después de liberarse del control que este seguidor de esa antigua religión y de ese antiguo poder que tenía el emperador, que fue derrocado en la primera de las novelas, y consigue liberarse de él y de todo lo que estaba pasando allí, ella decide ir otra vez al Pozo de la Ascensión, ¿vale? Pero esta vez porque ha descubierto la forma de volver a activar el poder para volver a absorber el poder de preservación o de conservación y con él enfrentarse a Ruina. Pero, sinceramente, Brandon Sanderson, aquí metiste tal cantidad de metafísica sobre qué son estas fuerzas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo resolver el conflicto entre ellas, que hubo un punto en el que perdí el hilo de las reglas de tu propio universo. No es que no entienda la idea en general, que la entiendo perfectamente. Es que la ejecución concreta de esa escena me costó visualizarla y sentirla con la claridad que me hubiese gustado, teniendo en cuenta que era el clima de una trilogía que me estaba apasionando, sinceramente. Luego hablo de la participación de Saced al final, ¿vale? Cuando Vin, después de haberse enfrentado a Ruina y de haber intentado hacer todo lo posible por pararle los pies, cuando ve la muerte de su marido, decide salir del lugar donde estaba, este lugar cósmico en el que estaba, enfrentándose a Ruinas para abrazar a Ellen y morir. Sí, morir, liberando su poder para que tanto el de ella como el de Ruina pudiese formar parte de un solo ser, que sería Saced, que teniendo el poder de los dos, pues reconstruiría el mundo. Pero eso lo hablamos en la trama de Saced, porque eso sí que fue en plan... ¿What? La trama de Fantasma es... Con todos los respetos para Fantasma, es la más pesada de todas. Primero te muestran a un fantasma que tiene como una especie de adicción a su poder aromántico, a consumir estaño para poder mantener sus sentidos siempre activos y siempre super vista, super oído, super tacto, super de todo. Esto llegó a un punto en el que una simple nada, en un cuarto totalmente oscuro, con una simple verita en el fondo, hacía que Fantasma tenía que vendarse los ojos para no volverse loco de la fuerza de la costumbre a la que estaba de quemar el estaño. Mi sensación personal es que la trama de Fantasma es la más pesada, junto con la de Saced, que solo mejora un poquito al final del todo. La trama de Fantasma se convierte en un héroe en una de las ciudades, enviado por Ellen y por Vin a una de las ciudades para convencer a su gobernante, nuevamente, de que debe de dejar de gobernar esa ciudad y debe de entregar todo lo que tiene el Imperio Final. Pero que Ellen es mejor que el legislador, ¿sabes? Claro que sí, hombre.
El caso es que Fantasma pues llega a esta ciudad y en esta ciudad hay un gobierno eh, de esta raza que estaba siendo apresionada durante 1000 años por los nobles, ¿vale? Y aquí en esta ciudad, pues, cualquiera que tenga un cromosoma, una cadenita de ADN que tenga que ver con alguien que haya sido noble, lo ejecutan, literalmente, ¿vale? Entonces Fantasma, con su poder y con unas voces que escuchan en la cabeza y que él relaciona con Kelsier, ¿vale? Con el superviviente, que es el líder de la rebelión de la primera de las novelas. Y que realmente luego se demuestra que fue Ruina, pues él cree todo lo que el cielo le dice. De hecho le da como un poder más, porque le dice que usa este clavo, clávatelo y podrás tener... Y no sospechó que ese era el modus operandi de Ruina, y le dio la capacidad de usar Peltre. Y aparte de poder usar estaño y poder usar Peltre, pues ya tenía los sentidos más agudizados, y aparte pues tenía la resistencia sobrenatural de los violentos, ¿vale? Pero para mí la trama de Fantasma, con esa ciudad, con los canales vacíos, con la cueva que encontraron, con el tema de no saber si hundir o no hundir la ciudad, con el romance forzado de él con la hermana del gobernante de esa ciudad, con un rescate en plan en plan los Vengadores, que hizo en una torre de una chiquilla que iban a quemar porque la chiquilla tenía eso, un par de cromosomas y un par de cadenitas de ADN relacionados con una familia de nobles, pero nadie de ellos eran nobles. Y convirtiéndose en el superviviente de las llamas, una cosa así, y creando una religión alrededor de él como si fuese alguien importante dentro de la trama. La verdad se me hizo largo y tedioso. Solo me convenció la trama de Fantasma un poco ya sobre el final de la propia trama de Fantasma, cuando Fantasma se da cuenta de que hay algo chungo que le está pasando en la cabeza, se da cuenta de que es Ruina el que le está controlando, pierde sus poderes de Peltre, pero aún así salva a la ciudad en el último instante, pues haciendo que el agua vuelva a los canales justo cuando había un gran incendio provocado en la ciudad por este hombre que había perdido la cabeza total y absolutamente. Pero al menos la trama de Fantasma pues, tenía ciertas cosas de aventura y coño, había un héroe ahí. Ahora, lo de Saced, esto sí que es... ¡Wow! Saced se pega 900 páginas cada vez que le toca a él hablar, hablando de su duelo, su crisis de fe y su búsqueda de respuesta tras la muerte de Tywin, la mujer de la que estaba enamorada en la segunda novela. Su investigación en el archivo y la acumulación de conocimientos religiosos con más de 180 religiones, y cómo enfoca todo su tiempo libre a intentar investigar el significado de todas las religiones para ver si hay alguna que sea real. Esto es realmente un auténtico coñazo. Infumable. Toda la parte de esa C con Brisa es de verdad agobiante, porque por lo menos Brisa se dedica a lo que se dedica, a pasar tiempo con su chica, a aplacar a quien tiene que aplacar para vivir cómodo e intentar ayudar en lo que puede, ¿vale? Pero Sacer, melodramático, ninguna religión es cierta, he perdido toda mi vida en hacer esto, y encima he perdido a la mujer de mi... Espabila que te va a comer la vida, Sacer, hostia. Coño. Aparte de lo que he contado ya, ¿no? Del final de Saced, que fue el otro gran punto de confusión para mí, ¿vale? ¿Cómo es que Saced, que no ha sido nada, que sí que tenía ciertas cositas interesantes, porque usaba sus metales para poder coger, ponerse más fuerte, o pesar más, pesar menos, el otro tipo de magia que hay en este mundo, ¿no? Que es la feruquimia. Pero me cago en la hostia. La transformación que sufre Saced al final del libro y lo que representa y cómo encaja en la resolución del conflicto entre preservación y ruina, porque él conceptualmente a partir de ahora, según Sanderson, él alberga dentro de él tanto a preservación como a ruina,
Y él reconstruye el mundo, el colega. No termino de entender cómo alguien puede tener el poder de albergar en su interior tanto poder, salvo que sea por la magia del guión, sinceramente. Porque sí, es cierto que Saced va a hablar con los Kandra, va a hablar con los primeros Kandra y ellos les dan unas pistas de dónde vinieron ellos, de cómo los creó el gran legislador, de cómo realmente esto todo tiene que ver con Ruina, que fue Ruina el que creó toda la raza a través del gran legislador, que creó a los Kandra, que creó a los Kolos, que creó a los espectros de la bruma. Muy bien. Su primo, su hermano, su huevo. Pero ¿cómo llega este hombre a la conclusión de que con esta información que le dieron los primeros Kandra, de que puede él albergar el poder de los dos dioses, no petar en el intento y encima reconstruir el mundo? Sinceramente, aparte de que como hilo narrativo, toda la trama de Saced fue la más lenta de todo, su resolución fue sin duda la más confusa de toda la novela. Y para mí lo más interesante, y lo más refrescante y lo más chulo de toda la novela, es la trama de Tenzin, del Kandra. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a la sociedad Kandra, sus normas, su jerarquía, los primogénitos, la política interna, el propio Tenzin como personaje, que me parece un personaje chulísimo, que al principio odiaba ser perro, pero aquí no solamente le encanta ser perro, sino que además lo potencia en un momento dado siendo un caballo súper bestia y súper chulo. Eh, La única pega que le puedo poner a la trama de los Kandra es que los capítulos eran demasiado cortos. Justo cuando era la trama que a mí más me estaba gustando. Estaba deseando de terminar otros capítulos para ver si el siguiente volvía a la trama de los Kandra y no volvían con tanta rapidez. Porque a lo mejor tenías en el capítulo 7 una parte de los Kandra, por poner un número, y no volvías a ver nada de ellos hasta el capítulo 15 o 16. Y dentro te metían un montón de morralla de Saced o de fantasma que de verdad era insoportable. Porque esa es otra. Este libro tiene 80 y pico capítulos. Creo que son 84. ¡Ande va! ¡Qué barbaridad! Y creo que eran casi 1000 páginas. 80 y pico capítulos, tío. Una barbaridad. En fin, que toda la trama de los Kandra a mí me gustó mucho y cómo te explican cómo funciona su sociedad, de dónde provienen, qué importancia tienen ellos para evitar el fin del mundo o para provocarlo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso me encantó. El sacrificio que hicieron la mayoría de ellos al final de la novela para evitar que Ruina los controlara y los pudiera usar para acabar con el mundo también me encantó. Incluso las rivalidades que habían dentro de la propia sociedad de los Kandra, ¿no? Y el significado del primer contrato. En fin, mi valoración honesta, ¿vale? Es la siguiente. Veo una ambición altísima, una ejecución que a mí personalmente me dejó con más preguntas que misterios narrativos resueltos, ¿vale? Aunque creo que eso es muy común en Brandon Sanderson, ¿vale? Que suele abarcar unos temas muy chulos y luego pues lo puede resolver mejor o peor. Yo para mí un poquito mejor explicado a lo mejor hubiese estado mejor. No significa que sea malo, para nada, para nada. Esto es un final cerrado, de hecho esta novela termina con un final cerrado. De hecho la siguiente, que es la 4, pues aleación de ley creo que se llama la siguiente, pasan como 300 años. ¿Vale? Y los personajes son completamente otros. Y de hecho la única referencia que hay a los personajes de la primera trilogía es el nombre de una ciudad, el nombre de un río, el nombre de un barrio que se lo han puesto en honor a Odín, a Eden o a Saced incluso. Con lo cual, de hecho, Armonía, ¿vale?
Armonía, digamos que es el sacrificio de Saced para unir preservación y ruina y crear una única deidad que se llamaría a partir de ese momento Armonía. Vale, yo distingo entre finales que son abiertos a interpretación y finales en los que no logré encontrarse sentido del todo. Yo, para mí, el tema de armonía lo estoy entendiendo más al principio de la cuarta novela, que te lo explican mucho más ligeramente, ¿vale? Que armonía es una deidad que dentro de su interior pues tiene a preservación y a ruina, ¿vale? Y entonces ya cuando lo explican de esta forma tan sencillita al principio de la cuarta novela, ya comprendes por qué el final de la tercera es tan confuso, de que Saced absorba a preservación y a ruina, se convierte en un único dios, ¿vale? Su espíritu muere, digamos, se convierte en un único dios, es como que, digamos, como que se eleva, ¿no? Y ya Saced se sacrifica, muere, ¿vale? Pero consigue unir estas dos entidades cósmicas en una sola, que a partir de ese momento, pues, controla el mundo. Pero que yo no me había dado cuenta de que precisamente era armonía, ¿vale? Para mí, esto es lo único así que se me hizo bola de verdad. Es esto, ¿no? Es toda esta explicación final que a mí me costó mucho pillar. Así que ahí lo tenéis. Una trilogía que cierra con mucha ambición y con un world building brutal. Donde además podemos decir que los Kandra se han llevado un poquito de mi corazoncito, ¿vale? Pero con un ritmo irregular entre tramas y un tramo final que sinceramente me costó un poquito digerir, ¿vale? Y ahora mis preguntas. ¿A vosotros qué trama os enganchó más? ¿Os sentisteis igualmente confundidos con el final? ¿Con Min, con Saced, con Armonía, con todo lo que sucede al final? Podéis dejarme en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Si queréis debatir sobre esto. Y nos vemos en el próximo vídeo de la biblioteca del Castillo de Orgrimmar, que en este caso sí seguirá en Mistborn, porque os voy a intentar traer una valoración de la cuarta novela de Mistborn, aunque posiblemente ya no las vaya encadenando, ¿vale? Porque quiero ir enganchando con otras sagas y con otras novelas, con otras historias que tengo en mi poder, y no quiero que todo se centre única y exclusivamente en Mistborn. Esta cuarta sí va a ser, porque ya la he empezado, de hecho, y ya llevo 4 capítulos y se nota que el ritmo, la diferencia de ritmo, porque esta novela sí que es la cuarta, ¿vale? Que es Alegación de Ley, sí, esta sí se lee rápido, ¿eh? Así que por mi parte lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Dadle a like si os gusta el contenido del canal, suscribiros si no lo estáis, para que podamos crecer un poquito más. Y nos vemos en el próximo vídeo de la biblioteca de Orgrimmar. Un saludo a todos. Chao, chao.